Buenos días. En esta presentación voy a hacer referencia a los fundamentos teóricos del proyecto de investigación Análisis fenomenológico del lenguaje educativo en la construcción de conceptos matemáticos, una teorización desde la cotidianidad. En primer lugar, hay que recordar que el docente en su proceso de acción comunicativa debe mantener permanentemente el uso de un lenguaje claro en el desarrollo de los contenidos de una clase. El hecho educativo es un acto comunicativo, de allí que debe fundamentarse en teorías que den respuesta a interrogantes como ¿en realidad el profesor está interpretando el objeto de enseñanza de manera exacta como la concibe la teoría? ¿Hace uso de un lenguaje preciso para exponer los contenidos? ¿El estudiante comprende lo que dice el docente? En este sentido se propone hacer un análisis fenomenológico del lenguaje educativo, vinculando la teoría de la acción comunicativa de Habermas con la filosofía del lenguaje y la ontología del lenguaje de Heidegger, y como herramienta ideal en la mediación para la construcción de conceptos matemáticos, procurando establecer una teorización que contribuya a darle sentido al lenguaje educativo y a la construcción de conceptos matemáticos mediante la concepción de un docente hermeneuta en su acción educativa. En primer lugar, la teoría de la acción comunicativa, vamos a hacer un esbozo general de ella. Como premisa en la comunicación libre de coacción, se puede llegar al entendimiento mutuo a base de dar razones a favor y en contra. La acción comunicativa es interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y acción, que entablan una relación interpersonal. Esta acción comunicativa se orienta hacia la comprensión mutua. Por ello se distingue de otros tipos de interacción orientadas al logro eficiente de fines o éxito. En ella la única fuerza que debe prevalecer es la fuerza del mejor argumento. Su objetivo es lograr un acuerdo, comprenderse, que implica en primer lugar un conocimiento compartido, luego la confianza mutua y por último un acuerdo basado en requisitos de validez, los cuales son la comprensibilidad de lo que se dice, la verdad para lo que se dice, la veracidad, expresar lo que se piensa con sinceridad sin mentir, la rectitud, atenerse a un conjunto de normas adoptadas por todos. En esta teoría de acción comunicativa, Habermas supone una interpretación del mundo desde la perspectiva del ser a través del lenguaje. Asume la presencia de quien existe al asumir la acción comunicativa. Para él, los sujetos capaces de lenguaje y de acción deben estar en condiciones no solo de comprender, interpretar, analizar, sino también de argumentar según sus necesidades de acción y comunicación. En esta teoría de la acción comunicativa, al elegir un determinado concepto de acción, nos comprometemos con determinadas presuposiciones ontológicas, las cuales nos hace referencia no a un actor solitario ni al miembro de un grupo social. El actor transmite en su público una determinada imagen o impresión de sí mismo, al poner de manifiesto lo que desea, es decir, su propia subjetividad. El actor realiza un fin, o hace que se produzca el estado de cosas deseado. Se refiere pues a la interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación interpersonal tal como lo afirmamos anteriormente. Habermas presenta la argumentación como un macroacto del habla, como un medio para conseguir un entendimiento lingüístico que garantiza una comunidad por medio de la intersubjetividad y que logra el consenso apoyado en un saber compartido, bajo un marco normativo y una sinceridad subjetiva de cada uno de los actuantes. En tal caso, los ambientes escolares precisamente son un ejemplo claro de estos ambientes, de estos marcos en los cuales la comunidad expresa a través del lenguaje. La acción comunicativa tiene que ver con una determinada concepción del lenguaje y entendimiento. El concepto de acción comunicativa desarrolla la intuición de que al lenguaje le es inmanente la finalidad del entendimiento. Por ello, se propone articularlos como un aspecto central en los caracteres prácticos formales, en la teoría de la acción comunicativa con la pretensión de desarrollar una teoría del significado. La acción comunicativa del sujeto se da en un contexto de una realidad circundante. El entorno es un factor fundamental y ese ambiente, ese espacio en el cual se desarrolla, no solo desde el punto de vista físico, sino desde otros factores que ya nombraré, son preponderantes. Esto está determinado por factores internos y externos a los sujetos. El mundo de la vida
se compone de tres aspectos: la cultura, la sociedad y la personalidad, cada uno de los cuales hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones sobre cómo la cultura ejerce una influencia sobre la acción, sobre cómo se van estableciendo pautas determinadas en las interacciones sociales de los sujetos y finalmente cómo se estructura el modo de ser de los individuos. El individuo habita en los tres mundos, el objetivo, social y el subjetivo, los cuales constituyen los presupuestos ontológicos de la acción comunicativa. El mundo de la vida constituye el horizonte cognitivo y marco fundamental desde el que el individuo accede a los distintos ámbitos de la realidad. Es el marco y lugar donde se realiza la acción comunicativa. Esta teoría es fundamental en el desarrollo de los procesos educativos. Por otra parte, la transposición didáctica es esta teoría de Chevallar que orienta también este proceso en el cual el lenguaje forma un elemento transformador en los contenidos que se van a desarrollar en el conocimiento. Es el paso del saber sabio al saber enseñado. El sistema didáctico presupone ciertos requisitos específicos. Saber inicialmente designado a enseñar, como el que debe ser enseñado y el saber enseñar. El paso del saber sabio al saber enseñado permite articular un análisis epistemológico con el análisis didáctico. La transposición didáctica, entonces, para ella los contenidos que se transmiten son una selección del conocimiento científico. Una selección que no implica un simple recorte, sino también una transformación del saber original. A este proceso de transformación es lo que Chevallar denomina la transposición didáctica. En el proceso de transposición didáctica pueden distinguirse por lo menos dos niveles de mediación. Uno entre el conocimiento científico, el saber sabio, y el conocimiento a enseñar, el conocimiento escolar. Y otro entre el conocimiento escolar y el efectivamente enseñado. Por otra parte, la ontología del lenguaje es un fundamento teórico que debe estar presente, requiere estar presente en esta investigación, puesto que el lenguaje debe ser visto no solo como un medio para alcanzar el conocimiento, sino como una expresión del ser en ese proceso educativo. La ontología, para Heidegger, afirma que se refiere a las condiciones de posibilidad de la existencia y al ser mismo en su apertura originaria. Entre los postulados tenemos que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, donde el lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos y es mediante él que nos es posible reconocer la importancia de dominios existenciales no lingüísticos. Interpretamos al lenguaje como generativo, pues mediante él se ejerce acción y se hace que sucedan cosas. Por lo tanto, crea realidades y modelamos el futuro deseado, nuestra identidad y el mundo en que vivimos. Interpretamos a los seres humanos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él, de manera que los sujetos, como entes biológicos, naturales, históricos y sociales, nacen dotados de la posibilidad de participar activamente en el diseño de su propia forma de ser. En la acción educativa, este desarrollo, esta construcción del sujeto, está íntimamente ligada a la adquisición de los conocimientos. Por otra parte, ¿por qué un estudio fenomenológico? Pues la fenomenología es la rama de la filosofía, cual se deriva del griego apariencia y tratado, cuyo estudio se fundamenta en los fenómenos o esencias de las cosas. La característica principal es ir a las cosas mismas. Da prioridad a la conciencia porque en la conciencia se capta la realidad. Pues entonces este estudio se fundamenta en una fenomenología, pues busca el ir al centro de lo que es este proceso de conocimiento y el lenguaje como constructor de esta realidad. Tenemos en la fenomenología una corriente husserliana, para la cual la fenomenología nos lleva al conocimiento de las esencias. Todo fenómeno tiene una forma, una posición, una esencia que le caracteriza como es. Es un conjunto de determinaciones que define un objeto de pensamiento. Los fenómenos son realidades de la conciencia. Y describir no implica llegar a los aspectos esenciales. Implica llegar a los aspectos esenciales, o sea, los aspectos estructurales invariables de los fenómenos. Desde el punto de vista de Husserl, todas las distinciones de nuestra experiencia deben hacerse carente de presuposiciones. Esto es lo que llamó el apogeo, el liberar del juicio toda presunción de conocimiento, permitiendo fundar con certeza nuestros juicios acerca de la realidad en nuestra experiencia, sin relación con las tradiciones o historias.
creando una base segura para describir la experiencia y concebir el mundo tal cual es. Por otra parte, en la Escuela de Fenomenología Heideggeriana tenemos los siguientes presupuestos. Los seres humanos tienen un mundo en el cual se hallan inmersos y rodeados. Los mundos no son universales ni atemporales, son diferentes según la cultura, el tiempo y la época histórica. Entonces, este mundo influye en los procesos educativos. La persona se considera como un ser autointerpretativo, toma una posición frente a las situaciones. También como un ser temporal, el tiempo no es lineal, es constitutivo del ser. Heidegger concibe el enfoque primario de la filosofía sobre la naturaleza de la existencia desde una visión ontológica, y Husserl lo entiende sobre la naturaleza del conocimiento, es decir, desde una posición epistemológica. Heidegger manifiesta que las presuposiciones no se deben suspender, ya que constituyen la posibilidad de comprensión y significado, darle comprensión, darle significado desde la realidad. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para el investigador según Heidegger? El investigador es un ser autointerpretativo que es y tiene un mundo para quien las cosas tienen significado, que tiene inteligencia corporal y que vive en el tiempo. Su lugar en el mundo, su compromiso con el mundo, sus intereses modelan sus proyectos de investigación. Por lo tanto, entonces la interpretación de un fenómeno sin prejuicios desaparece en esta forma de entendimiento. Las cosas se hacen visibles por medio de los significados, entendimiento e interpretación. El investigador se vuelve partícipe, se vuelve parte de la investigación. En otro sentido, tenemos también que la filosofía del lenguaje es preponderante para la comprensión o como línea que guía esta investigación. Pues para Wittgenstein, él plantea un análisis gramatical. A la gramática entendía como el conjunto de reglas de uso que rigen el uso de las palabras. Estas sirven para fijar los límites del campo de aplicación, por ende, el sentido de las palabras. Estima que el lenguaje es una imagen, un modo de ver la realidad. Y la lógica, en cierta manera, esa estructura, el esqueleto del lenguaje. Su estructura formal más profunda. Entonces, como conclusión, tenemos que estos hilos conductores de la investigación, desde el punto de vista de la teoría, que la acción de los educadores está enmarcada en el ámbito discursivo y es en el lenguaje donde encuentra su verdadero sentido. A decir de Dr. Morales, de esta forma y mediante el lenguaje, el acto educativo es en plenitud un factum hermenéutico permanente, donde se interpreta constantemente no solamente la realidad, sino fundamentalmente lo teleológico, el hacia dónde, lo que implica la comprensión de lo humano y el sentido de la vida. Inclusive, de aquí se deriva realmente la acción, la praxis y el ser del educador. Entonces los espacios escolares se constituyen como ámbitos de encuentro comunicacional, de saberes y vivencias, donde el discurso representa una forma de encuentro en la medida que su fin es lograr el entendimiento entre los hombres. Muchas gracias.